hoy vengo con un episodio prometido del episodio anterior que es relacionado con el tema de la meditación y cómo descubrí este mundo de la meditación. Yo tenía unos quizá 23, 24 años y la verdad que empezaba a tener ciertos gustos acerca de la espiritualidad, de nuevas terapias, porque después de terminar la carrera estuve en el Ministerio de Sanidad trabajando y allí tuve la oportunidad de conocer a una persona maravillosa que cada vez que nos veíamos como que nos transmitíamos muchísima paz. Ella es una mujer que, bueno, pues en aquel entonces tenía 50 años, aún seguimos en contacto. Y todas sus palabras, su manera de hablar, su manera de contarte las historias, su manera de tratarte, al final es lo que me hizo sentir segura y sentía que tenía el apoyo también de esa persona cuando dejé, ¿no? ese lugar y cuando dejé ese proyecto para, bueno, pues comenzar otros proyectos y uno de ellos Coco Sin Sal. Esta persona se formó hace muchísimo tiempo en temas de meditación. Ella, bueno, pues era secretaria de la fundación. Sin embargo, tenía pues un gusto también pues muy profundo, ¿no? O sea, tenía como unas ganas de seguir aprendiendo acerca de lo que era el mindfulness, el tema de la meditación. No soy experta en este tema, pero gracias a ella, un año después, o algo menos de un año, dije, quiero empezar a aprender a meditar. Quiero saber qué se siente, porque era algo como mágico y de hecho un día cuando estaba con ella me despedí hacia las 2 de la tarde, 3 y me dijo, Bárbara, cuando te vayas de aquí andando al tren, cierra los ojos y respira y luego ponte a caminar. Eso hice y todo el trayecto, porque siempre lo que ocurre es que vivimos en piloto automático y lo que ella me dijo fue que hiciera esas 2 respiraciones profundas y luego estuviese presente en ese camino de vuelta hacia el tren. ¿Y qué es lo que hice? Yo fui al tren caminando sin pensar en absolutamente nada más, nada más. Eran unos 10 minutos de camino y solo estuve pensando en mis pies. Y de hecho de vez en cuando veía las botas, eran unas botas negras que llevaba, pero era consciente de cómo mis pies iban caminando, si me dolía algún dedo, si no, cómo pisaba el suelo ese dedo del pie, la velocidad también con la que iban mis pies caminando, cómo se iban doblando. Y fue una experiencia, la verdad que muy bonita, ha sido de las poquitas experiencias me refiero con respecto a los pies y a la meditación, aunque he hecho muchos body scan, que son escáneres del cuerpo, ¿no? En el que visualizas cada parte de tu cuerpo y también entras en contacto en esa presencia con tu cuerpo y te ayuda también a bajar esas revoluciones, eliminar o bajar el volumen al ruido mental para focalizarte en algo que va a bajar esas revoluciones y va a producir otro tipo de ondas a nivel cerebral para invitarte a esa mayor conexión contigo. Y eso es lo que me pasó en ese viaje andando del camino del trabajo al tren. No puedo explicarlo de otra forma porque fue realmente mágico. De hecho, considero que recuerdo también este momento por la presencia que sentí en ese momento. Y gracias a la presencia también pude sentir placer y agradecimiento hacia mis pies, que en ese momento me estaban llevando de camino al tren. Con esto también te quiero invitar a que reflexiones aquellos momentos que recuerdas más y que son para ti placenteros y llenos de, pues de gratitud
y de agradecimiento, de gratitud y sobre todo de placer. Muchos de esos momentos son los momentos en los que has sentido precisamente esto, ¿no? Que has vivido en momentos muy bonitos y que eso lo has anclado, digamos, en tu memoria, y eso es la presencia. Pero también se puede hacer al revés, es decir, no siempre se trata de sentir gratitud o placer para recordar algún evento o alguna situación o experiencia, sino que he podido constatar que también a través de el ejercicio consciente de esa presencia se pueden fijar también esos sentimientos de gratitud y de placer. Y esto es como esa doble dirección, ¿no? Siempre hablo de esa doble dirección entre el cerebro y el intestino, pues aquí hablamos de esa doble dirección que sentí y que se puede sentir del placer y la gratitud hacia la presencia, y al revés, cómo el tú conscientemente decidir y elegir la presencia te puede llevar al placer. Porque dirás, Bárbara, o sea, qué placer vas a sentir yendo andando de camino del trabajo al tren. O sea, y encima llevaba una bota con tacón, me refiero, que tampoco era cómoda la bota, porque, bueno, siempre trato de, por supuesto, llevar zapatos de calidad también para que el pie no sufra. Sin embargo, pues en ningún momento, ese era el primer día y prácticamente el único, porque era de mis últimos días también en el trabajo, pero siempre, para que nos hagamos una idea, cómo estamos en piloto automático cuando estamos caminando, yendo al trabajo, yendo a un sitio, a otro. Tenemos la cabeza en miles de sitios y nunca está en el lugar en el que está el cuerpo. Y volver a la presencia y conseguir el placer y gratitud en esa presencia, lograr sentirlo, trata de eso, de volver al cuerpo. Por eso es tan importante y por eso he descubierto tantísima magia en este tema del mindfulness. Luego el tema de la meditación. Al final después de este episodio y hablar del tema de la meditación, y bueno, pues encontré a un profesor de meditación. Hice un curso, fue online durante 8 semanas, y era una práctica no solo guiada, sino una práctica continua para establecer el hábito de meditar. Y fue impresionante porque además cada semana ibas aumentando los minutos que meditabas. Al principio, la primera semana, escuchabas el mismo audio, pero eran 10 minutos. La segunda semana, 12. La tercera semana, 14, 15. La segunda, hasta que al cabo de las 6, 7 semanas, no me acuerdo muy bien si eran 6 u 8 semanas, creo que eran 7, pero al final, ya de esa sexta o séptima semana, terminabas meditando media hora y dices, wow, esto es impresionante. Sobre todo es todo lo que logré gracias a ello. Pero antes de indagar en esto, hay un fenómeno en nuestro cerebro, ¿no? Es que es como un error irónico, por así decir, ¿no? Que es que aquello de lo que tratamos de escapar o apartar de nuestra vida siempre vuelve con más fuerza. Entonces, además, si tratamos de resistirnos a algo, ¿no? Es como... Lo que ocurre es que la negatividad es algo que aprendemos a lidiar con ello, por así decir. Entonces, el cerebro siempre está predispuesto a enfocarse más en lo negativo, que eso tiene un sentido biológico, por supuesto, porque hemos sobrevivido también, ¿no? En entornos hostiles, llenos de peligros, y también esto nos aseguró también la supervivencia. De tal modo que si identifico lo peligroso, pues al final vamos a tener pues, más garantías de supervivencia, y eso tiene toda su lógica. Pero ¿qué ocurre con la negatividad? Que no podemos escapar de ella. Lo que sí podemos hacer es lidiar de manera diferente ante ella, o actuar, reaccionar de manera diferente ante ella. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Mostrarle a nuestra mente a no quedarse enganchada en esa negatividad y reducir el impacto que esta negatividad tiene en el cuerpo. Podemos enseñar a nuestra mente a no quedarse enganchada en esa negatividad. Y lo que se presenta en la mente, la resolución del problema, pues no queda disponible cuando estamos siempre en esa protección. Entonces, cuando estamos en esa negatividad y en ese peligro, al final esa toma de decisiones lo que ocurre es que se desactiva, porque no tenemos ese flujo sanguíneo suficiente, porque claro, ese flujo sanguíneo ahora ¿dónde está? En los músculos. ¿Para qué? Para salir pitando. Entonces, cuando un pensamiento negativo aparece, activa esa respuesta de amenaza
que nos va a limitar, como ya sabes. ¿Y aquí qué ocurre? Que estamos muchas veces en esos temas de adicciones, vías de escape, pero no es la mejor forma de manejar la realidad, sino aprender a reaccionar de manera diferente, ¿no? A lidiar con eso de una manera diferente. Y eso se aprende con la atención plena. Y es lo que conseguí también con el tema de la meditación. Ser conscientes de esa realidad, aprender a reenfocar la atención para no estar buscando escapar, porque al final el escape es la huida. Y para huir necesitamos que el sistema nervioso simpático eh, esté siempre, digamos, como activado, y eso lleva a la enfermedad física y mental, porque siempre está continuamente activado, que es lo que llamamos también pues ese estado de estrés. Entonces, lo que ocurre es esto, que cuando tenemos el sistema nervioso activado siempre pues nos lleva a la enfermedad, a ese estrés y a elevar nuestros niveles de cortisol, adrenalina, etcétera, etcétera, con todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esa emoción negativa? Practicando, practicando y practicando. Esto es como cuando vamos al gimnasio, es decir, ¿cómo logramos que nuestros músculos crezcan? Pues igual, ejercitándolos, ejercitándolos y ejercitándolos, ¿no? O cómo logramos también pues, perder peso, oye, con una alimentación que esté ya no solo balanceada, sino que sea regular, que sea saludable, pero sobre todo que haya una frecuencia en esos alimentos saludables. Entonces, igual con una habilidad, ¿no? De manera regular haciendo eso. ¿Y cómo salimos también de esa reactividad ante las cosas negativas que nos ocurren en la vida? También practicando el mindfulness de una manera regular. Y no hacerlo de manera esporádica, sino hacerlo a diario, porque es la constancia, ¿no? El tomarnos el tiempo lo que va a hacer que las mejoras en nuestra vida pues emerjan. No vale solo ver vídeos, no vale solo escuchar podcasts o leer libros o estudiarlos, no. Va de crear aquí cambios psicofisiológicos que se reflejen en tu equilibrio corporal y mental. Entonces, el único secreto pues, es ese, la práctica continuada. ¿Y qué ocurrió cuando yo hice esta práctica continuada de esas 8 semanas? Bueno, tengo que decir que las 2 primeras semanas tuve un accidente de coche. No porque iba meditando ni nada de nada, sino porque también pasaba por un momento pues difícil, ¿no? A nivel emocional. Sin embargo, te engancha. O sea, la meditación es algo que te engancha porque ves los beneficios. Y además me di cuenta de que trabajando, en aquel momento también estaba terminando el máster de salud pública, y era increíble la capacidad que tenía de focalizarme en esa búsqueda de estudios, en esa escritura. También la reactividad, ¿no? O mi reacción ante las cosas negativas o en aquel momento, si me pasaba pues, algo malo, no reaccionaba del mismo modo. Es como que aumentó no solo mi foco, mi creatividad, sino que sentía muchísima más paz. Aprendí incluso a respirar y gracias a ello también me di cuenta de la capacidad inmensa que tenemos muchos de nosotros de visualizar. De hecho, sin querer me adelanté a uno de los ejercicios, me acuerdo que era, no sé si la segunda semana o la tercera semana, porque también hacíamos un diario en el que después de esa práctica escribíamos el email al profesor escribiéndole cómo había sido nuestra experiencia en esa meditación de ese día. Y yo me acuerdo que siempre lo hacía por las mañanas nada más levantarme. Y me adelanté, supongo que porque es algo natural del cuerpo, me adelanté a uno de los ejercicios que iba a ser de la semana siguiente, pero yo me acuerdo perfectamente que cuando empezaba a respirar y me focalizaba en mis pulmones y mi respiración, me focalizaba en el espacio seguro del corazón y sentía cómo el corazón, cada vez que yo inhalaba, el corazón se ponía más gordito y cuando exhalaba, digamos que adelgazaba, ¿no? Era como una especie de pelota que se hinchaba y deshinchaba a medida que mi respiración también iba a ese ritmo. Y entonces fue de manera totalmente natural. Y luego los ejercicios de verdad que eran tremendos y dije, wow. Entonces es algo que se ejercita, es algo que se practica, que se puede ejercitar, que mejora muchísimo y que no solo los beneficios lo ves en la propia
meditación, sino después, durante el día. Y eso es lo más bonito de la meditación, que te mantiene anclado al presente, te mantiene mucho más claro, te mantiene mucho más focalizado, te mantiene también aprendiendo a respirar en el día a día y respirar también en un sentido metafórico, ¿no? A alimentarte de todo aquello que tú te quieres alimentar y como mejora tantísimo el foco, también uno se focaliza en esas experiencias positivas, incluso aquella visión de la que hablábamos en el episodio anterior, que si no lo has visto, el cuerpo domina la mente, te puede interesar, ¿no? La importancia también de esa visión y de anclarnos. Entonces, wow, de hecho es súper potente. Si estás escuchándome este episodio y lo juntas con el episodio anterior, te va a encantar porque en esa práctica de meditación puedes dar ese paso más allá hacia la visualización, porque para mí la visualización creativa siempre es con los ojos cerrados, yo lo conozco así, aunque tenemos la capacidad de imaginar en todo momento, pero la visualización creativa, si lo anclas a eso que te comenté en el episodio anterior, escúchalo si no lo has escuchado todavía porque te va a interesar muchísimo. Y juntando la visualización y visualizándote cómo quieres tú visualizarte en un futuro, con esa visión futura, va a ser súper expansivo. Y es así. Esto es el secreto de mis mayores manifestaciones en la vida, en cuanto a salud, en cuanto a negocio, en cuanto a dinero, en cuanto a pareja, en cuanto a casa, en cuanto a todo, 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 todo. Y quiero decírtelo porque de verdad que la meditación y el mindfulness en general, esa atención plena, es lo que es una de las cosas que no sé, que me ha permitido desarrollarme a grandes escalas y a ver la parte más positiva y si no es tan positiva, más neutra de la vida y anclarme a mí, anclarme a mi cuerpo y estar muchísimo más conectada conmigo y por supuesto eso también me hace estar más conectada con mi entorno, con mi familia y amistades y por supuesto con mi negocio. Bueno, después de esta media hora hablando, espero que te haya gustado este episodio, te mando un súper abrazo y si estás preparado para un viaje de autoconocimiento partiendo del cuerpo, con herramientas de Access, con herramientas de nutrición, bienvenido a mi programa BHR y estaré encantada, de ayudarte en tu camino. Un abrazo muy grande.